¿Qué tal amigos? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Voces del Periodista, este programa que es de ustedes y para ustedes a través de las frecuencias de ABC Radio, las 760 de AM de Mexicana, de este maravilloso grupo multimedia. Bueno, pues sí estamos al aire. Bueno, queridos amigos, el privilegio, lo reitero, hoy es un programa especialísimo, ya verán ustedes por qué, y arrancamos una nueva era para compartir con ustedes, queridos amigos, por parte del Club de Periodistas de México, ya que están personalidades a nivel internacional, académica, periodística muy importante de la literatura, que son integrantes de la Federación Internacional del Club de Periodistas de México, que coordina el maestro Diego Papalardo. Yo les agradezco muchísimo. Y bueno, a través de estas frecuencias de la pluralidad, queridos amigos, también agradecemos a quienes nos retransmiten de manera diferida, que es el gran grupo Radio Turquesa, La Joya del Sureste, que nos lleva a esa bellísima región de nuestra amada patria, pero también a Centroamérica, el Caribe y parte de los Estados Unidos vía radio. Al mismo tiempo las frecuencias de la Pantera en la frontera norte. Y de manera cibernética, muchísimas gracias a Radio La Nueva República, que recién cumplió sus 14 años. Un abrazo, compañeros entrañables, a toda la familia de Radio La Nueva República y por supuesto de ABC Radio. Gracias, querido ingeniero Víctor Melara García, que está en la cabina de la Torre Tepeyac de ABC Radio. Amigos, vamos a la mesa del día de hoy. Nos honra la presencia del profesor Guillermo Rocafort. Él tiene un currículum bastante amplio. Él es licenciado en Derecho, licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales, diplomado en Estudios Avanzados en Derecho Mercantil y doctor en Economía sobresaliente cum laude, con la tesis doctoral que está especializada precisamente en sociedades, en cuestiones de la sociedad civil, de la economía, con una trascendencia jurídica, empresarial y social. Por demás, maestro querido, es un privilegio tenerle. Él además, imagínense, de profesor asociado de la Universidad Carlos III de Madrid, Autónoma de Madrid, ICADE, imparte asignaturas de gestión de operaciones, economía pública 1, derecho mercantil 1, economía empresa 2, economía financiera de la empresa 2, dirección financiera, finanzas de empresas turísticas, dirección financiera, gestión aeronáutica, régimen jurídico de empresa. Actualmente, desde el 2016, es profesor de la Universidad Europea, impartiendo asignaturas como conflictos internacionales de leyes, contratación internacional, comercio exterior, derecho bancario, derechos fundamentales y procesos regionales de integración, tanto en español como en inglés. Él es miembro de un think tank muy especial que es Caeton, y además ha escrito numerosos artículos y publicaciones científicas en revistas españolas e internacionales que están referenciados en los mejores catálogos nacionales e internacionales, como la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos y las bibliotecas nacionales de España, Francia, Alemania y Portugal. Él tiene una ficha muy amplia, cabe destacar por importancia y relevancia, que ha hecho tesinas muy importantes como con análisis jurídico de la nueva normativa de competencia del mercado europeo de automóviles, así como otras muchas más. No alcanzaría el programa para terminar con este currículum maravilloso que mucho nos honra, maestro Guillermo Rocafort, con estar aquí. Agradecemos mucho al maestro Guillermo Papalardo, quien es una parte fundamental de esta Federación Internacional del Club de Periodistas de México, que enlaza con las diferentes delegaciones de nuestro club, pero que además conforma esta maravillosa federación. Es el maestro Diego Papalardo. Él es un periodista reconocido que va desde el campo de acción, desde también al análisis, a la academia,
y es un referente fundamental en el periodismo de investigación. Maestro Diego Papalardo, siempre un privilegio. Y bueno, amigos, ustedes saben y conocen al maestro don Rodolfo Sánchez Mena, directivo del Club de Periodistas de México, académico de diferentes entidades, partícipe, también directivo en la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística. Les mandamos un abrazo también a esta sociedad mexicana que es nacionalista, que va por el nacionalismo y con el cual también tenemos alianza estratégica con el Club de Periodistas de México, así como con otras instituciones que van por esta visión bioética, ¿no?, de la vida, de los recursos, pero con esta visión priorizante de las sociedades. Maestro don Rodolfo Sánchez Mena, que es también parte del jurado calificador del Certamen Nacional e Internacional de Periodismo, un abrazo cariñosísimo siempre, maestro. Y bueno, qué decirles de Ceci Tapia, Solidaridad 1000, ella es directora de redes del Club de Periodistas de México, ella además es una estupenda fiscalista, reconocida académica también, y bueno, defensora de los derechos humanos, con diversos casos que ha llevado adelante, pero también se suma a muchos más que encontramos y que podemos replicar y aportar con nuestro granito de arena, sumándonos a otros medios que hacen esto mismo. Bueno, pues para arrancar yo pediría de favor a nuestra querida Ceci Tapia, Solidaridad 1000, que nos diga cómo van las redes solamente con esta visión también internacional, ya que cabe destacar precisamente, queridos amigos, y bueno, lo sabemos todos, que el día de hoy hubo un evento muy importante, bueno, varios, ¿no? Pero aquí es de subrayar la presencia del presidente de Bolivia. Entonces, aquí es muy importante cómo el presidente Arce habla sobre sugiere una redistribución del ingreso para impulsar las economías. También es importante que él subrayó, el presidente de Bolivia, reitero, en su visita a México el día de hoy con el presidente Andrés Manuel López Obrador, él explicó el éxito de su modelo económico y dijo que en Europa y en Estados Unidos el crecimiento es lento porque la riqueza se concentra en unas cuantas manos. Es un tema muy relevante. Ceci, querida, las redes y el contexto internacional, adelante. Claro que sí, querida Celeste. Pues bueno, bienvenidos a todos nuestros super compañeros de la Federación del Club de Periodistas de México que hoy se encuentran con nosotros, igual maestro Rodolfo Sánchez Mena, y por supuesto a todos los que se encuentran hoy. Pues las redes sociales siempre han dado de sí, pero no solamente es lo que nosotros vemos superficialmente o local o de manera nacional, que es mucho, sino también lo que ha afectado este mundo globalizado. Estamos hablando que hoy sabemos lo que está pasando en China, lo que está pasando en Estados Unidos, pero al minuto, al segundo, al momento del evento. Yo creo que todo esto es muy importante. Leía yo el perfil de Twitter del maestro Diego Papalardo, de Verdad Invicta, @Verdad Invicta 1, como miembro de Federación Internacional del Club de Periodistas, y también veía de nuestro otro invitado, Guillermo Rocafort, que como Amazon, una red social en donde se distribuyen miles y millones de libros, le censura un libro que se llama El Pucherazo contra Trump, y esto no es solo porque sea una vamos a llamarle publicidad, ¿no? Es como las redes sociales no solamente afectan a un presidente como Trump de quitarle las redes, o que están atacando y agraviando a un presidente como Vladimir Putin, sino que además pueden censurar escritores, pueden censurar a miles de personas que nosotros no conocemos. Si alguien con poder es censurado, ¿qué podría pasar con un usuario normal de redes sociales? Para esto es importante que tengamos la conciencia de saber, por ejemplo, cuál es el papel de Rusia en el mundo, cuando desde épocas y grandes generaciones que han pasado siempre ha sido el malo de la película. El malo de la película porque recordemos que Hollywood se ha pasado una vida y una cultura explicándole a las generaciones pasadas y por venir que Rusia siempre ha sido el enemigo a vencer. Y hoy, con su
vacuna Sputnik V está salvando el mundo, no solamente Latinoamérica, sino también Europa. Algo que es algo muy, muy, muy importante y que ojalá podamos comentar aquí nuestros representantes de la Federación del Club de Periodistas de México y, por supuesto, pues el maestro Rodolfo Sánchez Mena, y también saber qué es lo que pasa, ya no solamente con las vacunas, con esta censura en redes sociales, qué es lo que está pasando, porque se dicen cosas en España, pero qué es lo que nosotros necesitamos en conciencia para poder lograr repartir las noticias verdaderas y no estas noticias falsas en las que México es número 2 en el mundo de mentiras por estas nuevas, vamos a llamar esta nueva oposición que le encanta difundir fake news. Y bueno, querida Celeste, también es importante, después de hablar de estos temas internacionales, decir un pedacito de lo que está pasando en México. Hay una candidata, hablando de Nexum, una red internacional que en Estados Unidos ha sido ya sentenciada y en México no ha pasado nada y nadie ha dicho nada. Bien, algo importante, hablando de catedráticos como los que están aquí presentes, nuestro país, las principales universidades, no solamente de México, sino también del mundo, como es la UNAM, el Instituto Politécnico Nacional, sus maestros ganan unas cantidades miserables sobre cualquier sueldo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que tanto le ha fallado al país. Los maestros de maestros, los maestros de todos los profesionistas del país y de muchos jóvenes que vienen del extranjero ganando una miseria. Es digno de hoy, que es un programa internacional, que esto se sepa en el mundo. Muchas gracias, querida Celeste. Gracias, Ceci querida, gracias. Y por supuesto, mencionaba Ceci querida sobre esta censura al libro del profesor Guillermo Rocafort y este libro Pucherazo contra Trump. Bueno, pues aquí lo importante es que no solamente es Amazon, y esa es parte de la educación que debemos de tener todos nosotros en las redes, que hay alternativas, así como Telegram y muchas más. Tenemos que empezar, esa es parte de nuestra labor ciudadana. Y aquí decir, bueno, no me pueden decir qué pienso, qué no pienso, y si me lo quieren decir, pues busco otras alternativas, como es el caso de poder buscar, ustedes si tienen acceso al Twitter del maestro Guillermo Rocafort o a sus redes, es @GuillermoRocaf, el número 1, o sea, Rocaf 1. Ustedes podrán ver las alternativas para ver y poder bajar este libro. Bueno, vamos a ir a un corte. Yo quisiera pedir, para abrir todo este contexto, al maestro don Rodolfo Sánchez Mena, una introducción a lo que significa y lo que es importante para México y para el mundo, porque estamos hablando con personalidades de la Federación Internacional del Club de Periodistas de México. Lo vamos a seguir haciendo en adelante, pero además de todo esto, es compartir, que el maestro nos ponga en contexto de la importancia y la relevancia de voltear a ver realmente el mundo y no solamente ser unidireccionales. Eso no quiere decir que hagamos a un lado a nadie, sino que sumemos a muchos. Vamos a un corte y regresamos. Gracias. Gracias, queridos amigos. Gracias por seguir con nosotros en Voces del Periodista. Queridos amigos, con una mesa extraordinaria, con el maestro Guillermo, el profesor Guillermo Rocafort, del maestro Diego Papalardo, y bueno, nos conoce y conoce ustedes esta agudeza de Ceci Tapia, Solidaridad 1000, y ahorita escucharemos al maestro don Rodolfo Sánchez Mena, en el marco en el que el Club de Periodistas de México, con su Federación Internacional de Periodistas, damos la bienvenida al presidente Arce de manera, cibernética, digamos, y también mediática, a su casa mexicana, que es el Club de Periodistas de México, en este tenor que comparte, y quiero decir que lo platicábamos con el maestro don Rodolfo Sánchez Mena, porque se recobra libertad y democracia de los bolivianos en estos momentos, por recuperar sus riquezas, para poder superar definitivamente la pobreza, queridos amigos, y lograr bienestar para el hermano pueblo boliviano. Así es que eso nos da mucho gusto. México le dio asilo para salvar la vida al presidente Evo Morales y a Luis Arce también, de los golpistas auspiciados por Estados Unidos y Gran Bretaña para apoderarse de la riqueza energética boliviana, del gas y del litio.
nos vamos dando cuenta cómo hay muchas ONGs o se van disfrazando intereses que están apoyados por estos grupos, queridos amigos. Y por eso es que hay que reforzar esa voluntad férrea del pueblo boliviano, que en un corto plazo derrotaron a golpistas y han encarcelado a Joanín Áñez y a cómplices militares y policías para enjuiciarlos. Así es que eso es muy interesante. Maestro don Rodolfo Sánchez Mena, lo escuchamos con muchísima atención, por favor, para entrar en contexto de este análisis y de este programa. Adelante, maestro querido. Saludo con aprecio a todos los participantes del Club Internacional, de la Federación Internacional de Periodistas del Club, al maestro Papalardo y a nuestro invitado, a don Guillermo Rocafort. Mucho gusto en saludarlos, a todo el público. Pues estamos con la visita del presidente Luis Arce de Bolivia, decir que es muy importante, pero que también tiene un enlace con una serie de críticas realizadas por el Financial Times, ¿sí?, que curiosamente se da en esta circunstancia al presidente López Obrador, de que lo acusa de manejar ideas que regresan a México al pasado, con el proyecto del Tren Maya, con el proyecto de la refinería de Dos Bocas. Y bueno, pues ¿de qué se trata esta crítica? Pues desde luego enlazan el golpe auspiciado por Inglaterra y los Estados Unidos contra Bolivia, contra el presidente Evo Morales, apoyado por la Organización de Estados Americanos. Es decir, el interés del litio pues cobra relevancia en este contexto de tránsito de las energías renovables, de las no renovables a las renovables, auspiciadas también por la estrategia del presidente Biden, que estaba imprimiendo su gobierno con el proyecto del Green New Deal, es decir, que nos remite a aquella estrategia del presidente Roosevelt del New Deal, en una circunstancia similar como la que estamos viviendo. Entonces, en este ambiente tan amplio de información, pues la crítica a la visita del presidente boliviano a México, pues es una crítica indirecta, pero también a la del presidente López Obrador. México cuenta con enormes recursos de litio en toda la zona norte del país, como también como un país minero, ¿sí?, en donde es entre los grandes productores de oro, ¿sí?, y pues esta riqueza en toda América Latina, pues empieza a ser escenario de disputa porque los grandes potencias están buscando la recuperación económica. Pero también los países como México, como Bolivia, todos los países latinoamericanos están buscando esta salida post-pandemia. Muchísimas gracias, maestro querido don Rodolfo Sánchez Mena. Maestro Diego Papalardo, ¿qué le parece con este personaje que tenemos el día de hoy? Maravilloso, gracias, maestro, profesor Guillermo Rocafort. Maestro Diego Papalardo, maestro profesor Guillermo Rocafort, ¿qué es lo que usted cree que está sucediendo en el sistema económico dominante en Occidente? Si fuera usted tan amable, maestro. Adelante. Pues antes de nada quiero agradecerles muy efusivamente la invitación de hablar en este foro tan prestigioso del Club de Periodistas de México y de estar con ustedes y atenderles muy gustosamente. Para mí es una enorme satisfacción y estoy a su completa disposición para futuras entrevistas. Dicho lo cual, enviar un abrazo fraternal a todos los hermanos mexicanos, muy queridos en España, y a todos los hermanos hispanos de este continente hermano que es América. Bueno, ya entrando en la cuestión económica que se plantea, ¿qué es lo que está pasando en Occidente? Pues vamos a ver, en Occidente podemos decir que el modelo económico está seriamente agotado. Está agotado porque se basa en unas premisas
que no respetan al factor trabajo, incentivan al capital, el capital está completamente desatado y se están viviendo procesos de fraccionamiento, de fractura social, en el sentido de que la riqueza se está concentrando en muy pocas manos en las últimas décadas. La clase media española, que ha sido muy pujante en las últimas décadas, está completamente laminada, está sobrecargada fiscalmente, no tiene horizontes y por otro lado, pues los estados se están endeudando de una forma irresponsable. No son capaces de generar una capacidad económica productiva lo suficientemente dinámica y generadora de riqueza, sino que esa riqueza se está concentrando en muy pocas manos. La mayoría de la población está sintiendo una gran desafección hacia sus representantes políticos porque realmente no hay un marco de estabilidad, hay que reconocerlo en general en la Unión Europea, y es muy probable que haya entornos de virajes políticos muy importantes en las próximas elecciones, básicamente porque, digamos, ese horizonte económico no da respiro político, ¿no? Quiero decir, la situación es verdaderamente mala y luego, insisto en esta cuestión, en el endeudamiento irresponsable. Hoy en España ha sido noticia, hemos llegado a un endeudamiento del 120% del Producto Interior Bruto. Eso ya hemos cruzado el umbral del 100% y nos pone en un escenario verdaderamente económicamente muy trágico y muy perjudicial, ¿no? Entonces, realmente Occidente está ahora mismo, Europa en concreto, el viejo continente, está en una encrucijada económica y también política. Entonces, bueno, es un poco así el análisis a priori que me gustaría hacer. Gracias, profesor. Yo le pediría al maestro Diego Papalardo, maestro, por favor, su invaluable participación. Hola a toda la audiencia, tanto de México como del resto de los países, y a todo el equipo del programa, y también al profesor Rocafort. Profesor, siguiendo en consecuencia con su respuesta, ¿nos podría explicar por qué se están produciendo la fragmentación de los mercados globales en estos momentos? ¿Puede repetir la pregunta? Que no le he oído muy bien. Bien. Sí, por favor. ¿Por qué, profesor, se está produciendo la fragmentación de los mercados globales? Bueno, vamos a ver. El fenómeno de la globalización como tal ahora mismo está siendo puesto en jaque, en el sentido de que realmente este libro de comercio desaforado está provocando bastantes asimetrías y partes perjudicadas. Esas partes perjudicadas, y hablo más bien por Europa y España en concreto, se centran sobre todo en las clases productivas, que ven cómo, esa apertura, vamos a decir, de fronteras económicas está provocando desempleo, así hay que reconocerlo, ¿no? Sí. Esto va acompañado por lo que comentaba anteriormente de que no había un reparto equitativo de las plusvalías de la riqueza. Entonces, vemos cómo se están produciendo, digamos, una fragmentación en el sentido que están surgiendo nuevos centros de poder, como por ejemplo China, con una economía muy pujante, pero la periferia económica, es decir, aquellos países que no están en esa primera línea, están viéndose muy perjudicadas, ¿no? Por lo tanto, ahora mismo hay una dicotomía, una dialéctica entre esa política globalizadora que ha regido durante las últimas décadas sin ningún tipo de límite, de freno, y ahora variantes más bien que están centradas, como por ejemplo en Rusia, en proteger su mercado interno, defender a su pueblo, defender su economía, y luego colaborar fielmente y lealmente con otras economías, pero no, digamos, abriendo de par en par las puertas a las grandes corporaciones internacionales y a las grandes multinacionales, que en última instancia también están depredando fiscalmente los territorios. La globalización también ha provocado que haya un trasvase de riqueza por parte de las naciones menos favorecidas a las más favorecidas. Y luego no olvidemos otro aspecto verdaderamente desestabilizador que nos afecta, y especialmente a todo el mundo hispánico, el mundo hermano hispánico, que son los paraísos fiscales, que están casi todos en manos inglesas y estadounidenses. Esos paraísos fiscales, en última instancia, nos depredan como nación, nos empobrecen, generan desempleo y generan también una gravísima insolidaridad por parte de determinadas élites oligarcas que apostatan de sus naciones y que prefieren adorar al becerro de oro
que al invertir en sus propios pueblos. Esto es un factor realmente que tenemos que tener muy presente y nos afecta muy, muy, muy gravemente. Por lo tanto, hay una gran lucha entre esa globalización que ha imperado en las últimas décadas y ahora ya, vamos a decir, hacia movimientos que miran más hacia el desarrollo de sus propias naciones y a la defensa de sus propios intereses, ¿no? Yo estaría más bien en esta segunda postura. Sí, profesor querido. Bien. Vamos a ir a un corte, queridos amigos, y regresamos. Gracias. Gracias, queridos amigos. Gracias por seguir en Voces del Periodista. Estamos el maestro don Rodolfo Sánchez Mena, Ceci Tapia, el profesor Guillermo Rocafort, el maestro Diego Papalardo y su servidora Celeste Sáenz de Miera platicando precisamente con el profesor Guillermo Rocafort. Y precisamente, profesor, le preguntaríamos si nos puede comentar, por favor, para Voces del Periodista, conforme a su óptica, sobre la generalidad del escenario económico hispanoamericano, así como para un horizonte de unos 3 meses. ¿Qué nos puede decir, profesor, si fuera tan amable? Encantadísimo. Miren, yo colaboro además con la agencia EFE, que es la principal agencia de noticias española, en una especie de programa semanal que habla precisamente de la Semana Económica en Latinoamérica, ¿no? Y hacen las claves de esa Semana Económica, ¿no? Entonces, es un tema más que me interesa muchísimo porque, en fin, yo tengo un gran sentimiento hispánico y creo que la hispanidad tiene que ser de alguna forma restaurada o reconstituida, porque solamente por la vía de la unión y de la coordinación de todas las naciones hispanas podemos recuperar nuestro propio destino y sobre todo recuperar las fuentes de producción, la riqueza de las naciones que desde hace 2 siglos podemos reconocer que, y estamos todos de acuerdo, están en manos, vamos a decir, que no son propiamente hispanas, ¿no? Y hay que trabajar mucho en el desarrollo de nuestros pueblos, nuestras naciones, el tema de la educación, recuperar soberanía, sobre todo económica. Entonces, el horizonte económico a 3 meses es bastante incierto. ¿Por qué? Porque la pandemia hay que reconocer que se ha cebado. Por ejemplo, en España se ha cebado muchísimo, hemos tenido una reducción del Producto Interior Bruto de más del 10% en España. Pero también hay otros países, por ejemplo, en Argentina, donde se dan problemas recurrentes comunes a otras naciones hispánicas, como son el excesivo endeudamiento, que es un lastre por el cual vivimos una situación agónica, y luego también una situación de inflación, que es más o menos compartida, en mayor o menor medida. Frente a este panorama, yo siempre abogo en mis intervenciones de que las naciones hispanas tienen que mantener una posición común en asuntos en problemas que son comunes a todas. Por ejemplo, el tema del endeudamiento ante el Fondo Monetario Internacional. No tiene ningún sentido que cada nación negocie individualmente. Tenemos que negociar todas, en conjunto, como se dice en España, en pandilla, porque solamente así tendremos más músculo y más fuerza. Es necesario esa cohesión, ya sea por las cumbres iberoamericanas o cualquier otro foro. Y también es otra cuestión también importante en la economía ver cómo, digamos, todas estas riquezas de la tierra, me refiero al petróleo, el oro, el cobre, el litio, cómo están siendo explotados, pues casi como pasa en las naciones africanas, por multinacionales que no son propiamente hispanas. Tenemos que hacer un esfuerzo reinversor a la hora de recuperar esas estructuras productivas por medio de empresas estatales, pero que sean también eficientes y que sepan negociar los mercados internacionales. Ciertamente tenemos que hacer un gran esfuerzo y ponernos al día, pero tampoco olvidemos que llevamos siglos en una situación económica bastante precaria y yo creo que la clave pasa por la vertebración y mantener, sobre todo, igual que en la Unión Europea se mantienen posiciones comunes e internacionales de todos los países miembros de la Unión Europea, sería muy interesante que pasara lo mismo en las naciones hispanas. Entonces, para eso, lógicamente, hay que hacer un esfuerzo integrado, un esfuerzo englobador y casi en algunas cuestiones dejar la ideología a un margen y ir a cuestiones eminentemente técnicas, eminentemente económicas, porque, digamos, solamente mediante esa coordinación plena se podrá llegar a solventar un horizonte que yo, sinceramente, a los ojos de los datos que sigo con mucha atención, son bastante negativos. Me centro, por ejemplo, en la nación en la nación argentina. Podría hablar, por ejemplo, también de la nación venezolana, el Perú, Chile.
Es decir, tenemos problemas muy comunes y deberíamos de coordinarnos para intentar dar un punto de inflexión, ¿no? Y es muy importante, sobre todo, de cara a nuestros acreedores. Y el Fondo Monetario Internacional está haciendo un gran daño a las naciones hispánicas porque nos dan dinero para pagarles la deuda. ¿Y a costa de qué? De desmantelar socialmente, pues, o de protección social, la educación, la sanidad, y en última instancia nos están depredando. Ahí es donde yo creo que habría que poner el foco. Gracias, bien, profesor. Adelante, maestro Papalardo. Sí, Celeste, gracias. Bien, profesor, precisamente conectada a su última respuesta, sabemos que usted tiene estudios profundos sobre el pasado económico de nuestra ecúmene. ¿Nos podría decir qué aspecto o fenómeno del orden de las finanzas del siglo XIX hoy se halla crucialmente vigente en la actualidad? Muchísimas gracias por la pregunta. Yo creo que la clave es la deuda. Digamos, las naciones hispánicas, en vez de habernos puesto de acuerdo en su momento, y hago un mea culpa sobre todo por la metrópoli, es decir, por España, no supimos dar ese camino de emancipación económica pues a nuestras naciones hermanas para que se desarrollaran. Hubo guerras coloniales que fueron muy desgraciadas y muy desafortunadas, y es un tema además que he investigado con mucho interés y también con muchos lazos afectivos, porque en ese proceso hay un testigo directo del mismo, que es un pariente lejano mío, que es Vicente Rocafuerte, el primer presidente de la República del Ecuador, el primer presidente constitucional, porque el primer presidente fue el general Flores, que no era constitucional, y don Vicente Rocafuerte hizo grandes servicios a la nación mexicana en su proceso de emancipación. De hecho, llevó la primera agregaduría comercial de México en Inglaterra. Entonces, gracias a este lazo afectivo y familiar, he investigado también en las memorias y en los estudios de don Vicente Rocafuerte cómo se financió ese proceso de emancipación. En concreto, los 2 préstamos que dieron casas financieras inglesas a la nación emergente mexicana se dieron en condiciones de usura, en condiciones draconianas, como se dice. Es decir, de tal manera, pero eso pasó en el resto de naciones también. Pasó, por ejemplo, en la Gran Colombia, pasó en Argentina, pasó en Chile. Eso, en última instancia, provocó impagos masivos, de tal manera que las naciones hispanoamericanas hermanas nacieron, digamos, con un endeudamiento de origen, casi como una especie de... Bueno, no sé si la frase es afortunada o no, pero es una especie de pecado original. Es decir, eso los ha marcado. De hecho, el endeudamiento es un fenómeno que está cronificado y que dura ya 2 siglos. La única nación del ámbito iberoamericano que consiguió repagar la deuda, que fueron 2 préstamos, fue Brasil. Y eso explica que Brasil se mantuviera unido. Por la vía de la deuda, no solamente han dominado las naciones hispanoamericanas, sino que también han provocado enfrentamientos, guerras, divisiones, han incentivado el caudillismo. ¿Y quiénes han sido? Pues estas casas financieras inglesas y estadounidenses. A cambio de esos préstamos, dados en condiciones de usura, ellos pues controlaban las fuentes de las riquezas, las empresas mineras, sobre todo, llegaron incluso a hipotecar lo que se llaman los derechos de aduanas. Es decir, era una piratería económica absoluta, ¿no? Yo creo que, y además, analizando este fenómeno del control de las naciones por la vía de la deuda, ellos utilizan el término anglosajón de debtocracy, es decir, la deudacracia, como manera de controlar. Es más fácil controlar una nación por la vía de la deuda que invadiéndola, porque invadiéndola provocas unión y provocas un cierto rechazo, pero si tienes las fuentes de la riqueza controladas y tienes una nación sometida por la vía de la deuda, el horizonte es el que es y es verdaderamente dramático. Maestro, brillantísimo. Con esto, ¿cómo nos resume tanto precisamente? Cómo luego las invasiones económicas, la usura y todo esto, pues es la mejor manera de mantenernos a nosotros en su gestión, ¿no? Así totalmente controlados a los gobiernos y la cuestión depredadora a las naciones. Aquí ya casi sería, ha respondido, pero yo le pediría este énfasis en lo que, cómo es indispensable que estas naciones, que todos comprendamos por qué el concepto directriz de la economía debe de estar al servicio de las naciones, al servicio de los pueblos, y no como ocurre en la actualidad, profesor querido, que es en beneficio de las élites financieras internacionales.
Así es, vivimos en un régimen económico y político, yo creo que de oligarquías financieras. Esto además provocó, si lo analizamos, hacemos estudios históricos en paralelo, esto es lo que provocó la caída también del Imperio Romano. El Imperio Romano cayó estrepitosamente y fue un retraso en la civilización de 1000 años hasta que surgió el Renacimiento ya en el siglo XV, provocado porque las riquezas se concentraron en plutócratas, es decir, y el pueblo perdió la condición de ciudadanía, la ciudadanía romana, como sujeto de derecho y obligaciones a ser un siervo de la gleba, o sea, un esclavo. De hecho, el paso de la caída del Imperio Romano al feudalismo tiene lugar en ese tardo Imperio Romano, en el sentido de que se vivió ese proceso de concentración de riquezas. Por lo tanto, tenemos que poner el foco en estas cuestiones, intentar ver esos paralelismos históricos y ver cómo realmente las economías tienen que estar al servicio de la persona, al servicio de las empresas. Es decir, el capital no debe ser el centro. Vamos a ver, todos somos iguales. Esto, es decir, las personas son, ya desde un punto de vista teológico, como yo católico soy, como hijo, somos hijos de Dios, pero de un punto de vista humano, que se puede utilizar el mismo razonamiento, todos somos iguales ante la ley. ¿Qué es esto de que el centro de la persona, perdón, el centro de la economía tenga que ser el lucro? La avaricia, la codicia, lo podemos llamar como queramos, o sea, como afán de especulación o becerro de oro. Y entonces es ahí donde realmente tenemos que hacer un giro del paradigma económico. Es decir, ahora mismo, y lo digo por España y lo estamos viendo en Europa, parece que realmente tenemos que volver a una economía donde el centro sea la persona, el trabajador. Bueno, queridos amigos, vamos a ir a un corte, no tardamos y regresamos. Gracias. Gracias, queridos amigos. Seguimos en Voces del Periodista, el maestro don Rodolfo Sánchez Mena, el maestro Diego Papalardo, la maestra Ceci Tapia, el maestro Guillermo Rocafort y su servidora Celeste Sáenz de Miera. Maestro Papalardo, adelante. Muchísimas gracias, Celeste. Profesor Guillermo, usted minutos atrás nos daba el ejemplo de Rusia como un modelo o un polo de poder contrasistémico que se opone precisamente a la hegemonía de las finanzas occidentales. Correcto. Le deseamos preguntar, porque nos consta que usted es un amigo del pueblo ruso, además de un conocedor de su civilización, ¿cuál sería la positividad de los pueblos de nuestra región o de los estados de nuestra región en intensificar las relaciones con la estadidad y con el pueblo ruso? Muchísimas gracias. Yo creo que es una cuestión clave de estrategia de futuro. En este mundo multipolar, la hispanidad se tiene que vertebrar, como hemos comentado anteriormente, básicamente a la hora de liberarse de la deuda, y tiene que hacer una causa común todas las naciones hispanas, dejando ideologías al margen, centrándonos en la cuestión económica. Y yo miro con muchos ojos afectuosos hacia Rusia, primero porque somos pueblos muy parecidos, somos pueblos sentimentales, tenemos un carácter afable. Yo voy todos los años a Rusia, invitado por la Universidad Financiera de Moscú, en un congreso de economía internacional magnífico que realiza esa prestigiosa universidad, y tengo que reconocer que a mí la verdad es que me fascina, digamos, el hecho de la estabilidad económica que tiene Rusia. La estabilidad económica, que es base de una estabilidad política y una estabilidad social. Se ve una sociedad vertebrada, se ve una sociedad que avanza, se ve una gran natalidad, se ve paz en las calles. Por eso está siendo tan criticada por determinados sectores liberales, porque no toleran que ese país haya recuperado las riendas de su propio destino. Y básicamente, ¿en qué se ha basado esas decisiones económicas? Muy fácil. Las fuentes de energía de Rusia no son de los oligarcas desde que entró Putin, son del pueblo ruso. Y ha conseguido crear una serie de empresas estatales cuyos plusvalías y beneficios redundan en el conjunto de la sociedad. Con lo cual hay una clase media libre, digamos, una clase media pujante, y eso genera marcos de estabilidad. Luego, por otro lado, la fiscalidad es impresionante. Yo lo descubrí, pues me preguntaron, lo investigué a través de la reforma constitucional de Rusia. La fiscalidad es allí del 12%, solamente como el impuesto sobre la renta. Además, es un tipo único que se aplica a todas las clases sociales.
Y por otro lado, también me llama mucho la atención la capacidad que ha tenido el actual gobierno de unir a su nación. Es que es verdaderamente admirable. Eso es lo que, lo que tenemos que aprender los hispanos, que tenemos que dejar a un lado las cuestiones, los enfrentamientos y conseguir que todos nos vertebremos, nos restauremos, porque esa fue nuestra fuerza hace ya muchos siglos. No hay que olvidar, cuando estaba unificado todo aquello, el comercio era tremendamente pujante. O sea, el primer fenómeno de globalización del mundo es un fenómeno hispánico, el famoso galeón de Manila que iba de Veracruz desde México. Es verdaderamente admirable. Hay que recuperar esos lazos y, desde luego, y tener, digamos, situaciones de alianza económica con Rusia. No aceptar las imposiciones de Estados Unidos, que le han obligado a la Unión Europea a imponer sanciones por cuestiones que además ni nos van ni nos vienen. Lo que es la guerra de Crimea y la situación de Ucrania no debe marcar el destino de las decisiones económicas de España. Pero mientras no nos soltemos de este vasallaje hacia el mundialismo o los poderes financieros, pues vamos a estar en una situación muy crítica. Yo recomiendo a todos que vean a Rusia pues al margen del estigma que constantemente los medios, algunos determinados medios del mundialismo, pues van en contra de Rusia. Yo voy todos los años y la verdad es que a mí me fascina y recomiendo a todos ustedes que vayan. Muy bien, profesor, muchas gracias. Gracias, profesor. Bueno, pues ahorita en esta ronda ya vamos a salir, pero yo le quisiera comentar al maestro, dar la palabra al maestro don Rodolfo Sánchez Mena. Él ha dicho, hablando del neoliberalismo y de estos intereses en contra del bien social, del bien común, precisamente que pues ya murió, pero está insepulto. Entonces, pues apesta, ¿no? Entonces causa problemas. Entonces, maestro don Rodolfo, lo escuchamos con muchísima atención. Pues qué importante este diálogo, porque tenemos una plataforma de trabajo para lo inmediato. Si, por ejemplo, la alianza, el acuerdo económico geopolítico de China con Europa, ¿sí? También el papel de China en el Pacífico y esta nueva actitud de Rusia con el Nord Stream, que está tratando de sabotear los Estados Unidos para que Europa no tenga un abasto de energía seguro. Sí, entonces tenemos una serie de temas en común, de los cuales es muy importante ponernos de acuerdo y difundir cuáles son las propuestas que están saliendo para, una vez que ya enterremos al famoso neoliberalismo, demos paso a los nuevos vientos que están en los Estados Unidos. Sí, la propuesta de Biden, sí, de regresar al New Deal, o sea, un New Deal hacia adelante, pero que también está siendo combatido por los intereses muy fuertes norteamericanos, que son los que están criticando a Rusia, planteando esta confrontación innecesaria en el mundo, en esta situación que estamos viviendo. Precisamente estos intereses que se alimentaron de depredación, de guerras, de sangre, de dolor, de sufrimiento, cuando podemos ir por el mundo todos, gozando todos, no se trata de que alguien no lo haga, pero tampoco de quitar la oportunidad a otros. Un comentario de salida, Ceci, queridísima, ¿qué nos quieres decir? Una reflexión. Claro que sí, querida Celeste. Pues bueno, yo creo que algo que es muy, muy importante, que vivimos en un mundo de pandemia hoy, de vacunas, de cosas que no es local, es universal. Ver qué es lo que está pasando en China, en Rusia y las relaciones internacionales. Yo creo que ahí es donde tenemos que darnos cuenta dónde va a cambiar el mundo, para qué, por qué y hacia dónde vamos todos. Este es mi comentario. Gracias, Ceci, querida. Maestro Papalardo, maestro Guillermo Rocafort, una reflexión rápido por el tiempo que se nos acaba. Adelante, profesor Rocafort. Nada más que decir que estoy encantado de haber participado en este debate, vamos a decir, panhispánico, y que ojalá entre todos consigamos ser alternativa y reconstituirnos de cara al tercer milenio. Ese es el gran desafío. Exactamente. Maestro Diego Papalardo, por favor, sí, su mensaje. Celeste, sí. Ha sido un placer, un gusto compartir este diálogo con todos estos amigos que realmente están planteando otro tipo de proyectos de naciones y de unidad regional, distinto a todos aquellos que nos han venido dominando y oprimiendo a nuestros pueblos. Entonces, el club de periodistas da un ejemplo a las distintas matrices informativas
de cómo respeta la libertad de expresión y cómo está al servicio de la verdad. Solamente eso y muchas gracias. Suscribo las palabras del maestro. Gracias, profesores. Y bueno, es nuestro club. Recuerden que somos internacionales, es nuestro club. Exacto. Y en este tenor, queridos amigos, pues también reconocer que estamos en frecuencias de radio, independientemente de frecuencias de internet, pero estamos en frecuencias de radio abierta que en tiempo real nos transmiten y también otras que nos retransmiten sin tocar un ápice lo que decimos. Entonces también es de celebrar que tengamos estos espacios, reconocerlos y así seguir, no ceder ante censuras y ante ningún otro interés que no sea el bien común. Gracias, maestros, por esta mesa extraordinaria, que se repita 1000 veces y sobre todo con la compañía de ustedes, queridos amigos radioescuchas. Vean de manera también retransmitida Voces del Periodista. También visiten nuestro canal de YouTube de Voces del Periodista, del Club de Periodistas de México. A nombre de nuestro productor y director general, Maurice Alum, les mandamos un cariñosísimo saludo. Sigan en estas frecuencias. ¿Por qué? Porque aquí se escucha plural y de eso es de lo que se trata. Cuídense mucho, por favor.